Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura de Freud, El crepúsculo de un ídolo. Al contrario de otras lecturas, esta no se las puedo mostrar en pantalla porque es un texto reciente, un texto que está protegido por la ley, pero puedo justamente compartir al menos fragmentos, no en pantalla, sino leídos y puedo justamente comentarlos, que ese es el objetivo de esta serie de videos sobre la lectura de una crítica muy reciente a la obra de Sigmund Freud. Les dejo en la descripción los videos o el video pasado y otros que ahorita les voy a nombrar. El texto pasado obviamente es un texto, digamos, la primera parte del Freud, El crepúsculo de un ídolo, ajá. Pero se van a hacer mención de varios textos de Sigmund Freud. Todos esos ya los tenemos estudiados, leídos aquí. Eh, Ahorita los estoy anotando porque los estoy viendo en mi pantalla, ¿vale? Les sugiero, les invito, por supuesto, yo estoy leyendo el texto en Amazon Kindle, razón por la cual puedo hacer este tipo de movimientos y el texto se adapta. Ajá. Nos habíamos quedado más o menos como a la mitad de la introducción, o no me acuerdo, el preámbulo. Vamos a dejarlo así, introducción. El autor estaba hablando de cómo en la universidad era eh, procesado el pensamiento analítico para servir, literalmente fue lo último que leímos de él, en la carrera, en la licenciatura, en la profesión de filosofía. Ajá. Y ciertamente les voy a dejar un texto que no he visto nombrado, el interés de la filosofía en el psicoanálisis. Freud no tenía mucha esperanza en la filosofía, Freud no tenía mucha expectativa. De hecho, justamente parte del descubrimiento freudiano atenta en contra directamente de la identidad filosófica. Esto no quiere decir que los filósofos y el psicoanálisis sean profesiones totalmente incompatibles. De hecho, les recomiendo mucho un texto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fundamentos. Voy a, voy a, voy a buscarlo. Lo debo de tener. Son varios, de hechos. Son varios títulos de cuestión filosófica que abordan el texto freudiano. Ya en el video pasado, el interés de la filosofía. Ya en el video pasado había mencionado cómo el autor Michel Onfray Onfray hace algunas declaraciones de carácter falso. Ajá. Y justamente me quedo yo, digamos, con la impresión. eh, ¿Qué Freud leyó él? ¿Cuál era la intención, digamos, de hacer ese tipo de declaraciones? Ahorita vamos a ya entrar en detalle. Si mal no recuerdo, esta era la página 7. No tengo el número de página, sino que la conté. Dice Michel Onfray, en esa época, está hablando de su licenciatura, su carrera profesional, además de los análisis de los 5 casos en cuestión, el Dora. Mm, ¿Quién más? ¿Quién más? El pequeño Hans, el hombre de los lobos, el hombre de las ratas y eh, el jurisprudente, si mal no recuerdo, presidente de de la Suprema Corte de Justicia de Inglaterra, me parece, Daniel Paul Schroeder. Pero algo que justamente les comenté es que Freud nunca vio a Schroeder. Ajá. Además, en esa época, además de los 5 casos en cuestión, los 5 casos paradigmáticos que les acabo de nombrar y que les dejo en la descripción, leí El malestar en la cultura, psicopatología de la vida cotidiana y el porvenir de una ilusión. Todos esos en la descripción. Luego, el autoanálisis de Freud. El trabajo monumental de tesis de lo estoy latinizando en un nombre en francés, Didier
Anzieu. Anzieu. Ajá. Ese no lo he leído, o tal vez sí, no me acuerdo. De modo, dice el autor, de modo que había explorado más o menos 2500 páginas de Freud cuando, ya profesor de filosofía en un liceo técnico, yo también comencé a enseñar el programa de la disciplina que seguía incluyéndolo. En 20 años de docencia, me tocó corregir más de una vez comentarios de textos de Freud en el examen final del bachillerato. Quiero ponerles en evidencia esto. Él, desde la filosofía, se propone corregir comentarios de texto de un autor que no es filósofo. No lo entiendo yo. Puede ser que yo no tenga, digamos, esa... Es que me llama la atención. ¿Por qué se hace algo así? Es como si la filosofía, y este autor en particular, demandara todo a nombre de la filosofía. Ajá. Es como si pase mágico. Ah, Freud escribió filosofía. No, claro que no. Eh, me parece, un empeño colonialista, un empeño de borrar la intención de Freud al escribir su obra. Ajá. Ese texto me parece justo central, el interés de la filosofía. Déjenme lo cito tal cual. Tengo mis links. Y permítanme. Control H, Pi, Lo, So. A ver. El interés por el psicoanálisis lo van a encontrar en el volumen 13. Les voy a dejar todo ese texto, el interés por el psicoanálisis y particularmente el interés de las ciencias del lenguaje y la filosofía por el psicoanálisis. Ahora, es posible, me pregunto, ¿es posible, lo voy a decir así, las universidades transmiten o forman identidades? Las universidades forman grupos, no sé si decirlo, etarios, forman grupos, ajá, grupos con identidades específicas. Un filósofo no es lo mismo que un psicólogo no es lo mismo que un médico geriatra no es lo mismo que un médico cirujano, un médico en general no es lo mismo que un sociólogo no es lo mismo que un abogado, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Ahora, mi pregunta es, cada uno de todos estos grupos, y podemos hablar de muchos más, ajá, eh, tienen identidades particulares y toman al conocimiento en general como un producto específico, digámoslo así, con un cierto sesgo. Ajá. Todas y cada una de estas profesiones. No es lo mismo, por ejemplo, que un abogado lea a Freud, que un antropólogo lea a Freud, que un filósofo lea a Freud, y estamos hablando del mismo autor. Ajá. Cada uno de ellos va a tener una opinión distinta de lo que lee. Y aquí es lo que me llama la atención. ¿Desde dónde era la crítica que Michel Onfray hacía no al texto de Freud, sino a sus alumnos? ¿Desde la filosofía o del psicoanálisis? No deja en claro. Y, enfatizo, el autor dice, yo ya trabajaba como docente de bachillerato
en filosofía. Ajá. Y ahí veíamos a Freud. Ujú. Ok, ok. Era lo que el gobierno le pedía a Michel Onfray, ajá, al autor. Vamos a seguir. ¿Cómo no abordar cuestiones como la conciencia, entre comillas? Noción incluida en el programa, sin pasar por el psicoanálisis, y exponer en clase el inconsciente freudiano. O bien, la razón, la naturaleza, la historia y otros ídolos mayúsculos constituidos del programa oficial y silenciar las tesis psicoanalíticas. Me hubiera gustado escuchar esas tesis de boca de un filósofo. Ajá. ¿Qué podría haber justificado que yo quitara de en medio a Freud, el freudismo, el psicoanálisis, en un curso de filosofía que me pedían hacer y por el cual el Estado me pagaba? Dice el autor. El mundo de la edición sería el Ministerio de Educación Nacional y su programa oficial de último año de secundaria, la enseñanza de la disciplina en la universidad, la prescripción freudiana en el bachillerato. Nada permitía dudar de la validez científica del psicoanálisis. Pues ahorita no he mencionado nada sobre la validez científica. Está hablando de un interés estatal. Ajá. Uy, ya se apagó esto. Ahí está. Dice el texto. Durante 20 años, por consiguiente, enseñé en mis clases de filosofía lo está diciendo él, lo que había aprendido concienzudamente: la evolución sexual de los niños, del estado oral al estado genital, a través del estadio sádico anal, las fijaciones y traumas pa- capaces de aparecer a lo largo de ese desarrollo, el inevitable complejo de Edipo, la etiología sexual de las neurosis, las dos tópicas del aparato psíquico y las relaciones entre represión y sublimación, pero también la técnica del diván, la toma de la conciencia sobre la represión y la desaparición de los síntomas y las modalidades de la cura. Daba mis clases de la misma manera que cuando enseñaba la naturaleza naturada, así está escrito, naturaleza naturada, y la naturaleza naturante de Spinoza o la famosa alegoría de la caverna en Platón. A eso me refiero. Es que miren, lo tomó como dogma. Tomó al psicoanálisis freudiano como una fábula desde el principio. Y ese es el peligro, digamos, de la educación universitaria. Ajá. No es posible, literalmente, que en la universidad, ¿cómo decirlo? El estudiante adquiera contacto con lo real. No estoy hablando tanto de Lacan, sino lo real desde el punto de vista práctico. Ajá. Porque si el estudiante entabla un contacto directamente con lo que es, ¿en dónde está la función de los maestros? ¿Cuál es la función de la universidad? Ajá. Te preparan. Justamente la intención de la universidad es tomar la realidad, prepararla y presentársela de una manera, digámoslo así, menos violenta, más amable a los estudiantes. Pero yo no veo aquí, a lo mejor lo encontramos más adelante, cómo lidiaba este profesional de la filosofía con lo antifilósofo de Freud. Voy a decirlo así y vamos a continuar con el texto. Ahora bien, mis alumnos no lo entendían así, porque una clase sobre el imperativo categórico kantiano de Kant, Immanuel Kant, o el superhombre nietzscheano de Friedrich Nietzsche, jamás producía tantos efectos como las consagradas al psicoanálisis. Es decir, sus clases hacían algo, generaban efectos, pero ¿cuáles? Vamos a ver. Cuando yo abordaba la constitución de la identidad homosexual o las modalidades de la relación edípica,
la conexión entre trauma infantil y la perturbación de la libido, la necesidad del paso de la zona clitoridiana a la zona vaginal para hacer posible una sexualidad femenina digna de ese nombre, la cuestión de las llamadas perversiones, la resistencia al discurso analítico como signo de la necesidad de tenderse en un diván. No impartía una lección sobre las nociones vagas de un corpus doctrinal aconsejado por el ministerio, sino sobre los fragmentos biográficos y existenciales de cada uno de mis alumnos. ¿Qué? Ugh, ¿en serio? El psicoanálisis enseñado en en la teoría terminaba por ser en concreto su psicoanálisis. Por eso mi espanto, así como hablaba de la vida de sus alumnos en clase, el psicoanálisis enseñado en, en la teoría terminaba por ser en concreto su psicoanálisis, el análisis de su psique de jóvenes, tanto hombres como mujeres. A ver. Va. Primero, el análisis no es educación. Segundo, la educación es, en muchos sentidos, un acto coercitivo, un acto donde no se les pregunta a los niños, ¿quieres que te eduque? Razón por la cual los primeros en introducir al niño, a la niña, en un ambiente, digamos, formativo, son papá y mamá. Ajá. Eso es lo que se espera. Pienso yo que en la sociedad mexicana y en cualquier otra sociedad del mundo. Tercero, una vez que papá y mamá hacen lo que pueden con sus hijos, sus niños, sus niñas, los mandan a la escuela. Ajá. Es que esta declaración me parece como muy en contraste, muy parecida a lo que hacía Melanie Klein. Yo te voy a, ¿cómo decirlo? Yo te voy a ayudar. Pero, ah, jóvenes, bachillerato, posiblemente también, no, bueno, ahorita solo habla de bachillerato. Ajá. Jóvenes que tal vez ni siquiera tenían el interés. Bachillerato. Jóvenes, primero que no son adultos. Digo, al menos en México el bachillerato se da entre los 15, los 18 años más o menos. Podríamos decir que saliendo del bachillerato en México, un chico o chica tienen ya la mayoría de edad. Estamos hablando de un caso de Francia, me parece, en el cual justo se ve una imposición. Cuando uno tiene ganas de adquirir un conocimiento, el conocimiento puede justamente acceder, puede justamente transformarse, puede justamente eh, devenir en un hecho interno. Ajá. Pero cuando el conocimiento es a la fuerza, y además estamos hablando de una transmisión de conocimiento, ajá, parte del proceso educativo. Yo como maestro traigo mi programa de estudios avalado por las autoridades que a mí me piden transmitírtelo. Ajá, ten. Ajá.
El psicoanálisis no se adapta a esa lógica. El conocimiento que explora el analista es un conocimiento que el analizante, el paciente, ya trae, pero que no lo sabe. Nada de eso vi aquí con Michel Onfray. Michel Onfray, básicamente, amparado por los planes de estudio, decía, él dice esto y 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 esto. Y se lo tienen que aprender porque hay examen. Por eso estoy así como, uy, ok. Y miren, es que parte también tiene mucho que ver con mi formación profesional en la psicología. Ajá. Así fue como yo no supe de Freud. Yo supe de Freud en el bachillerato, de manera muy similar a lo que estoy leyendo, pero yo no supe de Freud así. Pa, pa, pa. A mí me enseñaron una película y ahí dije, ¿qué es eso? Yo quiero saber qué escribió este señor. Por eso, lo más cercano que yo encontré en México no fue psicoanálisis. Yo no conocí escuelas de psicoanálisis. Yo busqué la psicología. Ajá. Y esto ya, justamente 15, 16 años fue que yo supe que existe un Sigmund Freud. Ajá. Y no fue sino hasta que acabé la carrera de psicología donde yo descubrí que no había psicoanálisis. En la carrera de psicología, yo les puedo decir que en mi propia experiencia, cerca del 20-30% del contenido tenía una perversión, una distorsión terrible de los textos psicoanalíticos. Ajá. Mi propia experiencia. Puede ser que otros compañeros en otras universidades en México hayan tenido una experiencia muy diferente. Tengo amigos que estudiaron, por ejemplo, psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me han comentado que en la UAM, en la Ciudad de México, el programa de estudios tiene mucha más influencia de Freud y del psicoanálisis. Y aún así, digamos, no salen como psicoanalistas, salen como profesionales en la psicología. Ajá. Pero ahorita estamos viendo justo la trayectoria educativa y también profesional de un filósofo francés. Pero bueno, es que mm, ahorita voy a dejar mi comentario hasta ahí. Yo creo que estos contrastes los vamos a ir notando cada vez más conforme avancemos en el texto, que ahorita no he acabado la primera página, sigo en la página 7. Casi ya la acabo, pero vamos a avanzar. A ver. Repito, el psicoanálisis enseñado en la teoría terminaba por ser, en concreto, el psicoanálisis de los alumnos, porque un filósofo, al parecer sin el diván, simplemente teórico, se autoriza a sí mismo a ejecutar un psicoanálisis en público, sin supervisión y en jóvenes. Francia. Ajá. El psicoanálisis de su psique de jóvenes, tanto hombres como mujeres. Yo sabía que en ese pensamiento había una suerte de hechicería que era menester manejar con infinitas precauciones. Ok. Ya después de espantarme dice, pero no tanto. Ajá. La posibilidad de convertirse en terapeuta y por lo tanto mago, así está escrito, mago, y por lo tanto hechicero y por lo tanto gurú, me hacía correr frío por la espalda. Se nos pedía que enseñáramos una materia eminentemente combustible a almas inflamables, desde la filosofía. Con esa experiencia llegué a tocar en parte el peligroso poder de los psicoanalistas. En parte. No sé en qué parte, pero
Desarrollé entonces una desconfianza instintiva y visceral con respecto a su casta sacerdotal y su poder de prestes. Así está escrito prestes, no había escuchado esa palabra. Es que miren esto, con ayuda del programa. Esto también es tan aterrador. El psicoanálisis no puede tener un programa. O, desde otro punto de vista, el único programa al cual se somete el psicoanálisis no es el del analista, no es el de la ONU, porque la ONU no reconoce al psicoanálisis, no es el de la academia, es el del analizante. Porque cada analizante tiene una relación específica y particular con el lenguaje, consigo mismo, consigo misma. Lo voy a decir así también, con el significado. Puede haber analizantes así, que avancen en su análisis a una velocidad de rayo. Puede haber analizantes que con 5 minutos en una sola sesión, literalmente, obtengan todo para transformar su vida. Todo. 5 minutos. Y puede haber analizantes que tarden 10 años en decir, entonces, ¿eso soy yo? No porque usted me lo dice, sino porque yo lo veo, porque yo lo siento, porque entonces no era mi mamá, no era mi papá, no eran los maestros, no eran los jefes, fui yo. Dice el texto. Repito, con ayuda del programa, encontrábamos espacios filosóficos menos mágicos, menos perturbadores, más serenos. La articulación entre el estado de naturaleza y la necesidad de un contrato social en Rousseau, y la diferencia entre los deseos naturales y deseos innecesarios. Repito, y la diferencia entre los deseos naturales y necesarios, y los deseos naturales y no necesarios en Epicuro, generaba menos turbulencias. Freud había aparecido en la vida de mis alumnos. Desaparecía, reaparecía bajo la forma de texto que comentar. Volvía a desaparecer una vez el título de bachiller estaba en el bolsillo. A eso me refiero. Era un psicoanálisis evitable. ¿Por qué? Porque estaba en los libros, estaba en la clase, estaba de boca del maestro, pero no acá, no en los sueños, no en la relación con uno mismo. Entonces, volvió a desaparecer una vez el título de bachiller estaba en el bolsillo. Seguía siendo lo que había sublevado, rozado, tocado su alma frágil. Nunca abordé esas tierras ocultas. eh, bueno, es que me llama la atención, alma frágil. ¿En serio? ¿Por qué un alma frágil? ¿Por qué decía de sus alumnos que tenían un alma frágil? No lo sé. Dice el texto, nunca abordé esas tierras ocultas sin el temor de arrojar a identidades en proceso de formación al lado sombrío de un mundo mágico, bastante irracional, perturbador y muy tentador para temperamentos en vías de construcción. A ver si a ver si entendí bien. El autor dice, tengo mi plan de estudios, y mi plan de estudios dice que yo les hable de esto, pero yo no creo eso. No, yo no, porque ustedes son frágiles. Ujú. Y eh,
Bueno, se los voy a decir, pero con temor. Entonces, ¿se los dijo o no se los dijo? ¿Qué pasó ahí? ¿Tenía miedo de ellos o de el contenido? Y al final, él hacía un acto en contra de su ética porque el plan de estudios así lo demandaba, o les transmitía algo que ni siquiera estaba en el plan de estudios y que él mismo veía con malos ojos. No lo sé. Dice el texto. Suscribí, pues, lo que llamaré postales freudianas. Pues sí. ¿Qué es una postal en filosofía? Un cliché obtenido por simplificación a ultranza. Un icono emparentado con una imagen piadosa. Una fotografía simple, eficaz, que se propone decir la verdad de un lugar o un momento a partir de una puesta en escena. Un recorte, un encuadre arbitrariamente efectuado en una totalidad viva mutilada. Una postal es el fragmento seco de una realidad húmeda, una representación escenográfica que disimula los bastidores, un pedazo del mundo liofilizado y presentado bajo sus mejores galas, un animal disecado, un simulacro. ¿En serio? Pues sí. Ahora, ¿por qué creen que lo dice? ¿Por qué creen que el autor reconoce que no les presentó el psicoanálisis? No lo dice, tal cual no lo dice. Les presentaba otra cosa, lo que podía. Voy a decirlo así, lo que su seca alma le permitía, su seca. Ajá. Dice el texto, la tarjeta postal reúne todo un mundo complejo en una viñeta simple. ¿Qué hace en filosofía? Propone atajos, resúmenes, compendios, sea bajo una forma anecdótica, la crátera de la cicuta socrática, el ánfora cínica, el índice platónico alzado hacia el cielo, el dedo aristotélico que señala el suelo, sino Cristo en la cruz, sea bajo una forma retórica, el conócete a ti mismo de Sócrates, la vida según la naturaleza de Diógenes, el mundo inteligible de Platón, etcétera. Freud no escapa del exhibidor filosófico. Ok, no escapa. Ok. Tal vez Freud no, pero ¿y el psicoanálisis? Caray, son muchas las personas para quien la postal freudiana es suficiente. Contadas las que procuran aprender el movimiento de conjunto de ese pensamiento, leyendo la obra completa para descubrir en ella la dialéctica de una visión del mundo global. No estoy seguro que sea una visión del mundo, pero... Ay, es que en serio. Este autor hace afirmación tras afirmación tras afirmación tras afirmación de algo que dice haber leído. El curso de la filosofía en el último año del bachillerato y el anfiteatro de la universidad actúan como máquinas de fabricar postales. Ponen la mira en algunos clichés fáciles de enseñar, simples de comentar, elementales para la difusión de un pensamiento, entre comillas. La glosa y entreglosa universitarias producen postales de postales. Reproducen los clichés en cantidad considerable y gran escala, y a lo largo de mucho tiempo. A eso me refiero, miren, el autor dice y no dice. La universidad tiene como función simplificar la realidad, hacerla comprensible, hacerla menos amenazante.
Pocos saben los universitarios lo que es realmente ejercer cualquier profesión, a menos de que sus padres o madres, que eso no, eso tampoco es raro, a menos de que sus padres, madres o algún otro familiar ejerza dicha profesión. Dice el texto, ¿cuáles son esas postales freudianas? Selecciono 10 ejemplares para este exhibidor, pero podría hacer una lista más grande. Postal número uno. Freud descubrió el inconsciente por sí solo con ayuda de un autoanálisis extremadamente audaz y valeroso. Falso. Ah, el inconsciente fue descubierto por la interpretación de los sueños. Pero para llegar a la interpretación de los sueños es importante mencionar la influencia de Charcot y la influencia de Breuer o Breuer, ajá, es decir, el mismo nombre. Breuer es como se podría escribir en español, Breuer es, digamos, como se pronuncia, ajá, así como Freud se leería en español Freud. Ajá. Entonces, sin el paso de Freud por la hipnosis, primero de manos de Charcot y luego por Breuer, no habría psicoanálisis. Y justamente el autoanálisis vino después. Les voy a dejar en la descripción otro texto que también creo importante. La biografía de Freud, particularmente el capítulo sobre su autoanálisis. En la Facultad de Psicología tenía maestros no psicoanalistas, maestros psicólogos, que decían el autoanálisis nunca ocurrió. Un maestro destacable que fue maestro mío, Héctor Lara Tapia. Ajá. Él era un antipsicoanalista, pero tremendo. Casi todas sus clases se burlaba del psicoanálisis que Héctor Lara Tapia llamaba el circoanálisis. Ajá. Pero bueno. Postal número 2. El lapsus, el acto fallido, el chiste, el olvido de nombres propios y la equivocación dan testimonio de una psicopatología por medio de la cual se accede al inconsciente. Dan testimonio de una psicopatología. Mm, digo, más allá de una verdad, una mentira, ¿qué quiere decir el autor? Es que me cuesta trabajo entender esta frase. Dan testimonio de una psicopatología. Vamos a continuar. Eh, Postal número 3. El sueño es interpretable en cuanto a expresión disfrazada de un deseo reprimido. Es la vía regia que lleva al inconsciente. Está literal en Freud. La vía regia, el sueño es la vía regia a lo inconsciente. Es decir, para nosotros poder comprender lo inconsciente tenemos que eh, interpretar un sueño. Pero al interpretar un sueño, no estamos viendo la expresión disfrazada de un deseo reprimido, estamos viendo el deseo cumplido. Capítulo 3: Interpretación de los sueños. Les paso también toda la interpretación de los sueños en la descripción. Dice el texto, postal número 4. El psicoanálisis procede de observaciones clínicas, pertenece al ámbito de la ciencia. Habría que definir lo que es clínico. Y es que, eso sí lo puedo mencionar, el psicoanálisis nace de la medicina, pero se separa de ella. Postal número 5. Freud descubrió una técnica que, a través de la cura y el diván,
permite entender y curar las psicopatologías. Pero, ¿qué es la cura, querido Michel Onfray? ¿Qué es la cura psicoanalítica? Queridas, queridos, ¿qué es la cura? La cura es, por ejemplo, yo llego obsesivo y salgo sin obsesión. Yo llego histérico y salgo no histérico. Ah, ah. ¿Cuál es la cura psicoanalítica? La transferencia. ¿Y la transferencia quita los síntomas? Ah, ah. Hay que leer a Freud. Es que miren, queridas, queridos, esto también se aplica a mi propio canal de YouTube, donde ya tengo toda la obra en ediciones Amorortu, leída, comentada, no toda mostrada en pantalla porque no sabía yo cómo compartir pantalla, pero sí leída y comentada. Ajá. Y no solo eso, estoy leyendo otra traducción. Quedarnos, digámoslo así, con mi propia lectura, la que yo comparto en YouTube, es simplemente un acto pedagógico. ¿Qué leyeron ustedes cuando leyeron a Freud? ¿Cuál ha sido su impresión? ¿Cuál ha sido su impacto? Eso, podríamos decirlo, forma ya parte, tal vez minúscula, tal vez introductoria, y luego el psicoanálisis se borra. Porque justamente, si el psicoanálisis es usado para pasar exámenes, podemos pasar exámenes, pero eso no es psicoanálisis. El psicoanálisis no consiste en una transmisión de conocimiento, porque si la transmisión de conocimiento fuera el psicoanálisis mismo, cualquiera de los textos de Freud, y aún así, esa experiencia, digámoslo así, de verse atravesado por el texto freudiano, yo lo decía en muchas porciones, me acaba de pasar un camión llamado Sigmund Freud por encima. Me hizo, me aplastó. Ajá. Metafóricamente, me impactaba fuerte la lectura de Freud. Pero esa es mi experiencia y no es nada más de eso se trata el psicoanálisis. Hay que sacudir, no. A veces lo más duro de un psicoanálisis puede ser un silencio por parte del analista, porque no es una transmisión de conocimiento, es, digámoslo así, mi habla hacia el analista me va a llevar a mí como analizante a una experiencia cada vez más compleja, donde yo, sin que él o ella haya dicho una sola palabra, en media hora, una hora, 3 horas, 5 horas, de repente, mi síntoma histérico, obsesivo, neurótico, lo que ustedes gusten y manden, ya no es lo que importa, soy yo. Pero él, el autor, toma el psicoanálisis como yo te voy a decir lo que dijo él. ¿Y por qué no me lo dice él? ¿Por qué no lo leo yo a él? ¿Acaso no sé leer? Tengo que... mire, es que eso es, ahorita, la filosofía, o en este caso Michel Onfray, hace lo que se hizo mucho tiempo con los textos sagrados de las religiones. Los textos están ahí, pero soy yo quien te va a transmitir su verdadero significado. Ujú. Soy yo quien sabe lo que es correcto leer e interpretar ahí. Pues no. La relación analítica, el psicoanálisis, consiste no que el analista me enseñe a pensar. Ah, ah.
Eso sería un nuevo adoctrinamiento. El psicoanálisis consiste en que el psicoanalista, de manera totalmente sin conceptos, no me va a llevar al insight, no me va a llevar a la, ¿cómo se dice? La deconstrucción, no, me va a llevar a darme cuenta de que lo que digo no tiene significado. Poquito de Lacan, poquito de que yo posiblemente hablo por hablar, no para encontrar algo, no para tener mayor conocimiento de mí mismo. Eso es lo ridículo. Eso es lo imposible. Conócete a ti mismo. No es ese el propósito del psicoanálisis. Podríamos decir que el psicoanálisis en su conjunto dice, no es posible conocerse uno mismo, porque lo inconsciente está vivo. Pero eso lo dice aquí. Mm. No, el autor fue, no sé si decir hipócrita, tal vez mentiroso, pero esto lo he advertido desde el primer video. La academia se presta para esta clase, digamos, de conceptualizaciones del psicoanálisis. Repito, postal número 5. Freud descubrió una técnica que, a través de la cura y el diván, permite atender y curar las psicopatologías. Falso. Postal número 6. La toma de conciencia de una represión alcanzada durante el análisis acarrea la desaparición del síntoma. ¿Y cómo se llega a la conciencia, querido Michel Onfray? Ese fue un problema para Freud, ese fue un objeto de estudio para Freud. Y ciertamente es el centro del psicoanálisis. Cómo algo llega a la conciencia, pero aquí dice simplemente, así se puede, mágicamente. Ajá. Ah, postal número 7. El complejo de Edipo, en virtud del cual el niño siente deseos sexuales por el progenitor del sexo opuesto y considera al progenitor de su mismo sexo como rival, a quien es preciso matar simbólicamente, es universal. Así está escrito. Digo, no en Freud. Está escrito acá con Michel Onfray. La universalidad del complejo de Edipo. Es que, queridas, queridos, algo que sí cuestioné a Freud mismo es, ¿y qué pasa cuando no hay papá o no hay mamá? Es decir, no que no existan, sino que el niño o la niña no los conoce. Ajá. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, papá se fue a fumar cigarros o a buscar cigarros y nunca regresó? ¿O qué pasa si, por ejemplo, papá tuvo que criar al niño o a la niña solo porque mamá murió en el parto? Ahí hay complejo de Edipo o no hay complejo de Edipo. ¿Qué es el complejo de Edipo? El complejo de Edipo se refiere específicamente, y según el texto que estamos leyendo, al deseo sexual. Bueno, ¿qué es el deseo sexual? ¿Cuál es la diferencia entre el deseo sexual en los niños y en los adultos? ¿Cuál es la diferencia de la sexualidad adulta y la infantil? Eso no lo dice aquí. Les dejo en la descripción 3 ensayos de teoría sexual. Postal número 8. La resistencia al psicoanálisis demuestra la existencia de una neurosis en el sujeto reacio. Una pregunta. ¿Y los analistas dejaron de ser neuróticos? Ah. Por eso les digo, la neurosis.
no se curaba con el psicoanálisis desde el punto de vista tradicional médico. Ajá. Sin embargo, cuando Freud habla de la transferencia como una cura, también no lo hacía de forma engañosa, al menos no para un estudiado. Ajá. La transferencia era todo un movimiento emocional, era toda una, ¿cómo decirlo? Revolución individual. Era un breve acercamiento, no tanto a un complejo de Edipo, sino a esa relación. Es que el complejo de Edipo, si uno, digamos, lo ha trabajado, puede constituir ese centro de lo que nos da un significado como sujetos. Ajá. Pero no es la única forma de rozar eso. No es la única forma de poner en evidencia, digámoslo así, la escisión psíquica, una voluntad que siempre está ahí, siempre. Ajá. Es que miren, aquí justamente rozamos con el tema de lo inconsciente es enfermizo, lo inconsciente es patológico, y eso no se sostiene en el psicoanálisis. Lo puedo decir también. Lo inconsciente es el origen de nuestros sueños. Lo inconsciente es el origen de nuestros deseos. Y no hay vida que valga la pena ser vivida sin un deseo, sin un anhelo. Lo inconsciente no solo es el fundamento de nuestra identidad, también es el principio de los conflictos que nos dan sentido. Lo inconsciente. Y entonces hemos de curar lo inconsciente, hemos de borrar lo inconsciente. Para nada. Hay que dinamizarlo. Y justamente se puede dinamizar a partir de una transferencia. De hecho, esa es la cura que Freud sabía. Yo no voy a estar ahí porque usted decide. Usted ama o odia. U odia. Usted siente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un psicoanálisis? ¿Hacer dependiente al analizante del analista? No, justamente no. No se trata de que, ay, doctor, cómo lo amo, sino de, por ejemplo, yo soy mortal, yo puedo morir, nada le garantiza que yo siga vivo mañana. ¿Y qué va a hacer usted? ¡Pum! Postal número 9. El psicoanálisis es una disciplina emancipadora. ¿De qué? No lo sé, no lo sé. Postal número 10. Freud encarna la permanencia de la racionalidad crítica emblemática de la filosofía de la Ilustración. Ay, por Dios santo, por Dios santo, en serio. Es que en serio, no sé cuál es peor, no sé cuál es peor. Estas son, pues, las postales con las que se conforma el corpus enseñado por los profesores en el liceo o las universidades en Francia. Ajá. Estos clichés son repetidos a coro por la mayor parte de las élites intelectuales, relevadas por la maquinaria ideológica, que, con trazo cada vez más grueso a medida que se desciende hacia el gran público, termina por construir una vulgata que cabe en la mano de un niño, del tipo entre comillas. Con el psicoanálisis como teoría, Freud accede definitivamente a los mecanismos de la psique humana, en la cual la libido es ley en general y el complejo de Edipo lo es en particular. Con el psicoanálisis como práctica, Freud perfecciona una técnica que atiende y cura las psicopatologías. Ahí se cierra las comillas, pero podemos agregar un
Amén. La misa ha terminado, cada quien vaya a su casa. Ajá. Dice el texto, continúa el texto. Ahora bien, estas postales reproducen clichés en el segundo sentido del término, a saber, errores convertidos en verdades a fuerza de repeticiones, reiteraciones, redundancias de esos ritornelos ensordecedores. Nunca he escuchado esa palabra, ritornelo. En 2006 reflexioné sobre el lugar de Freud en mi contrahistoria de la filosofía. Desde 2002, acompañado por algunos amigos, enseño en ese ámbito alternativo creado por mi iniciativa, que es la Universidad Popular, UP, una historia de la filosofía olvidada, dominada por la historiografía dominante que es idealista, espiritualista, dualista y, en resumidas cuentas, cristiana, por compartir muchas de sus premisas con la religión dominante en Europa. Es imposible escribir la historia de 25 siglos de filosofía marginal, minoritaria, sin considerar la cuestión del freudismo. Ay, querido, ya no sé de dónde lo abordas, pero es que en serio no sé qué Freud leíste. En ese lugar, también esto es importante. No es que yo haya leído al verdadero Freud, pero ahorita es como decir, este hombre inventó el amor, cosa que no es posible. Eh, Freud es Freud. Es que el mismo título del libro, El crepúsculo de un ídolo. ¿Quién lo hizo un ídolo? El autor, Michel Onfray, digamos, influido también por sus deseos, por sus pasiones. Pero, ¿qué clase de ídolo? ¿Qué representaba ese ídolo? Me pregunto yo. ¿Era necesidad de Freud que lo hicieran ídolo? Nope. Déjenme ver. No he avanzado mucho. Ay, no me acuerdo en qué página comencé. Pero ahorita terminamos las postales. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos en la página 10. Vamos a leer al menos otras dos. En ese lugar, no enseño lo que otros profesan. Muy bien, por lo demás, porque consagro seminarios bien a pensadores olvidados, de Antifonte, de Atenas, a Robert Owen, o Owen, O-W-E-N, a través de Carpócrates, o Ventivenga, de Juvio, G-U-B-B, P labial B grande, y O, entre otros. Bien a pensadores conocidos, pero con un ángulo de ataque inédito. La comunidad política egoísta, hedonista de Epicuro en el jardín, la dicción de los ensayos de Montaigne, lo voy a latinizar, Montaigne, no escrito, no escribió sino habló, la dicción de los ensayos de Montaigne, la dicción de los ensayos que Montaigne no escribió sino habló, la propuesta de una sabiduría existencial nietzscheana, de Nietzsche, por medio de la construcción del superhombre, etc. En el caso de Freud nos encontramos desde luego en el segundo caso. A priori, sobre la sola base de mis lecturas pasadas, me proponía leerlo como un filósofo vitalista, que elabora su teoría en el linaje de Schopenhauer y Nietzsche, pensadores que lo marcaron a tal punto que él negaba toda influencia con una vehemencia sospechosa. Una relectura de los trabajos de metapsicología y de más allá del principio de placer me confirmó en esta hipótesis de un Freud pensador vitalista. Para preparar mis cursos de la Universidad Popular, recurro a un método muy simple, la lectura de la obra completa in extenso, pues la mayoría de las postales preceden
de cierta holgazanería intelectual. ¿Por qué trabajar la obra íntegra si podemos conformarnos para asegurar nuestro salario de funcionarios o cumplir con el contrato editorial, sino garantizarnos la existencia en el pequeño coto privado intelectual? Repito, ¿por qué trabajar la obra íntegra si podemos conformarnos con repetir todo el tiempo la vulgata? ¿Cómo se justificaría una cantidad considerable de esfuerzo si se puede alcanzar el pequeño efecto buscado con muy poco trabajo? Ah, ¿cuál era el objetivo entonces? El conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? No el de Freud. Ay, Dios mío. En consecuencia, compré la edición de las obras completas de Freud, publicada por Press Universitaires de France, y las leí concienzudamente en orden cronológico. Exploré la correspondencia esencial para presenciar el trabajo entre bastidores, agregué las biografías útiles para ordenar y ligar el conjunto, así como para contextualizar las producciones intelectuales en la vida de la persona, de su familia, de su época, de su tiempo. Jamás me adherí a la lectura estructuralista, que celebra la religión del texto sin contexto, y aborda la página a la manera de un pergamino redactado por un puro espíritu. Escribo una historia nietzscheana de la filosofía con la preocupación siempre puesta en el discurso del método, que constituye a mi juicio el prefacio de la Gaia Ciencia. Lo he citado a menudo. Permítaseme reunir otra vez a él, permítaseme remitir otra vez a él, al menos a esas frases extraídas de una larga y magnífica exposición. El disfraz inconsciente de las necesidades fisiológicas bajo el pretexto de la objetividad, de la idea, de la pura intelectualidad. Oh, ¿se sigue grabando? Sí. Es capaz de tomar proporciones pavorosas, y más de una vez me he preguntado si, a fin de cuentas, la filosofía no habrá consistido decididamente en una exégesis del cuerpo y un malentendido del cuerpo. ¿Entendieron? Qué bonito habla este sujeto, ¿no? Qué bonito escribe. Pero, ¿qué quiso decir? El disfraz inconsciente de las necesidades fisiológicas. Es capaz de tomar proporciones pavorosas. Lo estoy cortando. Ajá. Y más de una vez me he preguntado si la filosofía no habrá consistido decididamente en una exégesis del cuerpo y un malentendido del cuerpo. ¿Qué es exégesis? Ahorita vamos a recurrir a ver. Exégesis. A ver, léenos. Exégesis. Explicación, interpretación, la obtención de un significado, podría yo entenderlo. A ver, encontré visión general creada por IA. La exégesis es la interpretación crítica y detallada de un texto, especialmente en contextos religiosos o legales, con el objeto de descubrir su significado original y aplicarlo a situaciones actuales. Se enfoca en extraer el significado del texto tal como fue concebido por su autor. Entonces, fíjense esa trampa. Se los voy a mostrar en pantalla. A ver, a ver. Esto sí lo podemos ver porque después de todo es simplemente un... Ahí está. Este es el error. Solo hay un significado. Ajá. Y el significado te lo voy a dar yo como autoridad. Pues no. ¿Qué significa para usted esa palabra que usted dijo en ese contexto particular? Y ¡pum!
aquí. ¿Quién es el autor de la vida de cada uno de nosotros? ¿Freud? Ah, ah. ¿Michel Onfray? Ah, ah. El significado que nosotros le damos. Con eso basta para hacer temblar, digámoslo así, a un corazón abierto. Ahora, ¿cómo abrir un corazón? Justamente a través de la capacidad de amar o de odiar. Ajá. Ahí nos aproximamos un poquito a la cura analítica. Pero el autor justamente, creo que sin saberlo, nos está dando cuenta de el peligro, digamos, de un abordaje, ¿cómo decirlo? Sesgado, ciertamente sesgado. Voy a avanzar, queridas, queridos, porque ya la verdad me estoy cansando. Stop share. Quería acabar 2 páginas. Yo creo que sí es posible. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Exégesis, exégesis. Aquí está. Propongo aquí, pues, una historia nietzscheana de Freud, del freudismo y del psicoanálisis. La historia del disfraz freudiano de ese inconsciente, la pluma de Nietzsche escribe la palabra como doctrina. Repito, es que aquí el texto está alterando, digamos, su ritmo con paréntesis. La historia del disfraz freudiano de ese inconsciente como doctrina. La transformación de los instintos y las necesidades fisiológicas de un hombre en doctrina que sedujo a la civilización. ¿En serio la sedujo? Entonces ese no fue Freud. Los mecanismos de la fabulación que permitieron a Freud presentar objetiva científicamente el contenido muy subjetivo de su propia autobiografía. En pocas palabras, propongo aquí el esbozo de una exégesis del cuerpo freudiano. ¡Qué atrevido! Doctor Freud lo quiere... quiere hacer algo con su cuerpo este señor. El público de la UP, a veces más difícil. Aquí ya mis propios lapsus. Más difícil. El público de la Universidad Popular, a veces más de 10.000, más de 1.000 personas. 10.000, dice mil. Ajá. Está constituido por individuos a menudo muy sagaces. No los consideraba frágiles, pero bueno, ahora son sagaces. Cada clase es de 2 horas y una primera en cuyo transcurso hago una exposición que me exige más o menos unas 30 horas de trabajo. Y la segunda, durante la cual respondo a las preguntas, a todas las preguntas, y lo hago en directo, sin red. Aquí cuando dice red está hablando de Internet. Ajá. Como es obvio, algunas de ellas son preparadas, enteradas y especializadas. A veces al extremo de parecer una trampa, lo cual me regocija. Uno no se expone filosóficamente en escena sin haber trabajado. Y, si ha realizado la labor necesaria, no hay nada que temer. Es preciso, por tanto, haber trabajado todos los expedientes y en detalle. Esa es la razón por la cual, en previsión de la intervención de adversarios del psicoanálisis, he leído las obras de los historiadores críticos. Me aplicaba a la tarea con ideas falsas en la cabeza, originadas en la lectura de historiadores del psicoanálisis presuntamente honestos, y que, en algunas revistas dignas de fe, eso suponía, habían publicado reseñas que yo imaginaba serias. Estos guardianes de la leyenda descartaban de un plumazo toda la literatura crítica, que consideraba
consideraban revisionista, antisemita, reaccionaria y con olor a camaradería de la extrema derecha. En la época yo no había leído pues esos libros presentados como el producto de gente intelectualmente infrecuentable. Ahora puedo decir los he leído, dicen la verdad. Este descubrimiento suscitó en mí una estupefacción sin límite. Ante todo, esos autores no tenían nada de antisemitas. La calificación de revisionistas que les endilgaba era falsa. Sus posiciones políticas, si bien podían, tal vez, no ser de izquierda, no hacían de ellos, empero, militantes de la causa extremista de derecha. La designación de revisionista se expresa siempre en el cuerpo del texto, a pie de página. La nota señala que, como es obvio, la palabra no tiene nada que ver con los revisionistas, que, camaradas de los negacionistas, niegan la existencia de las cámaras de gas. Es cierto. Pero entonces, ¿qué necesidad de utilizar una palabra que, por lo menos, alimenta la ambigüedad o, mucho peor, da a entender que el hecho de oponerse a Freud con argumentos históricos verificables pone a los historiadores críticos del psicoanálisis al lado de quienes niegan la solución final? ¿What? Descubría entonces al histérico combatiendo lo histórico en una guerra en la cual, sin lugar a dudas, las armas racionales de del historiador tienen poco peso frente a la fe irracional del histérico, que no vacila en recurrir a los más graves insultos, la insinuación de complicidad con Hitler, para desacreditar al adversario, y por ende, para evitar un verdadero debate de ideas, un auténtico intercambio de puntos de vista, una confrontación intelectual digna, una discusión calmosamente argumentada, otros tantos procedimientos que suponen intersubjetividad cultural más elemental. Sin entrar en el pormenor de los dichos de los historiadores críticos, ¿qué tesis salen de sus plumas? Que Freud mintió mucho, disfrazó, trabajó su propia leyenda, que destruyó su correspondencia, una actividad ardorosamente practicada en vida con sus discípulos y su hija, y luego retomada y desarrollada con mayor amplitud por los suyos hasta el día de hoy, que procuró hacer desaparecer cartas pasando por la telepatía. No, cartas, en especial las de su intercambio con Fliess, que muestran a un Freud adepto a teorías extravagantes, de la numerología al ocultismo, pasando por la telepatía. Les dejo en la descripción psicoanálisis y telepatía. Hay dos textos, no me acuerdo cuál es el título del otro. Pero otra evidencia de que este autor no leyó a Freud. El texto sobre telepatía no es un texto que hable propiamente de telepatía, sino de lo inconsciente. Pero así lo dejamos, ¿vale? Y por cierto, yo creo que el texto más bello de Freud y al mismo tiempo el texto que roza mucho el tema del ocultismo, la magia, Tótem y Tabú. Bello. Tótem y Tabú en la descripción de este video. Ya, la última página. Aquí está, telepatía. Que esos intercambios epistolares fueron expurgados, es decir, eliminados, limpiados, reescritos de conformidad con la leyenda y difundidos durante años solo en su versión hagiográfica. Una reciente primera edición íntegra, de octubre del 2006, permite en efecto apreciar la extensión de los estragos que con desprecio de la historia y los historiadores, los tirufenarios mantienen un implacable embargo sobre una gran cantidad de archivos, inaccesibles por ello al público y vedados a los investigadores hasta fechas extravagantes como 2057. En ciertos casos, y para terminar, que algunos de esos documentos, no obstante, pueden ser consultados por investigadores de cuyo celo agiográfico se ha asegurado el comité.
En esos historiadores críticos se constata asimismo que Freud falsifica resultados, inventa pacientes, pretende apoyar sus descubrimientos en casos clínicos inhallables que no se encuentran y destruye las pruebas de sus falsificaciones, que sus teorías sobre la cocaína, defendidas con vehemencia, son invalidadas públicamente por científicos. ¿Cuáles teorías, por favor? Sea más específico. Y él termina por negarlas, renegar de ellas, luego silenciarlas, o presentarlas en una versión fraguada por sí mismo con mayor gloria para el héroe, o para mayor gloria del héroe, perdón. Les dejo también ¿cómo se llama? El capítulo de la biografía, el episodio de la cocaína. Ajá. Agreguemos a esto que el psicoanálisis jamás curó a Ana O. Ya se los había dicho. Freud no dice que la curó. Bueno, ya. En contra de las afirmaciones constantemente repetidas por Freud durante toda su vida. Yo no las conozco. El historial clínico no recuerdo que lo diga. Y que tampoco salieron bien librados los 5 casos presentados como arquetipos del psicoanálisis. En algunos de ellos el trabajo psicoanalítico incluso agravó las cosas, como cuál. Leamos para convencernos las confidencias de un Sergei Pankejeff, el famoso hombre de los lobos, presuntamente curado por Freud, muerto en 1979. ¡Wow! Vivió bastante. A los 92 años y después de haber sido psicoanalizado durante 7 décadas por un total de 10 analistas. 7 décadas, 70 años. A ver, ¿y ustedes creen, queridas, queridos, ellos lo obligaban? Y, segundo, ¿por qué él regresaba? Vamos a continuar y esta ya es la última página que voy a leer. Al leer a los historiadores críticos, se comprueba por último que Freud organiza el mito de la invención genial y solitaria del psicoanálisis, cuando en realidad fue un gran lector, un prestatario oportunista de muchas tesis de autores hoy desconocidos, que hizo pasar por suyos esos descubrimientos de oscuros científicos, que, en contraste con la versión legendaria y agiográfica, hay una genealogía histórica y libresca del pensamiento de Freud, pero que, durante su vida y hasta el día de hoy, se hizo todo lo posible para evitar una lectura histórica de la génesis de su obra. ¿En serio? Ya me acordé. Bueno, ahorita les digo el título del texto. De la producción de sus conceptos, de la genealogía de su disciplina. Que hacer una vez descubiertas esas informaciones históricas que pulverizan la leyenda? Destruirlo todo, no conservar nada, abandonar en los sótanos la obra completa de Freud, mantener todo y recurrir al insulto, renegar de la historia y rechazar el debate en presencia del trabajo crítico, frente a los hechos comprobados, a las certezas históricas innegables y verificables, en presencia de archivos indiscutibles y paralelamente ante esa proscripción de archivos que induce a imaginar la existencia de cosas que no sería bueno saber, puesto que se las oculta, se podrá hacer durante mucho tiempo como si nada pasara e insultar a los historiadores, tachándolos con medias palabras de devotos de Hitler, que se conforman con aportar pruebas que los partidarios de la leyenda dorada se niegan a examinar. ¿Qué preguntota? El título del texto que había pensado, escrito por un filósofo, Génesis de los conceptos freudianos. Lo pueden encontrar. Paul Berchery. Ese me temo que lo leí, pero no lo he compartido. Tal vez lo pueda compartir, pero terminando, yo creo que la biografía de Freud, ¿vale? Tengo que ver porque no recuerdo cuándo fue escrito Génesis de los conceptos freudianos por Paul Berchery. Lo pueden encontrar sin duda, yo creo que en Google, en Amazon.
No creo que en Amazon, y es un texto muy viejo. Ok, a ver, a ver, a ver. Miren, ya estamos realmente a 3 páginas. Y hay una página eh, con otras postales, ¿vale? Entonces, me voy a atrever a hacer este video un poco más largo. Ya me. Es que en serio, ¿de qué se trata? Fíjense en esto. El autor asegura poseer una verdad, no les invita al momento, léanlo. Al momento dice, yo lo leí. No tienen que leerlo ustedes. Yo lo leí y yo les traigo la verdad que él no quiere que se sepa. Ajá. Y al mismo tiempo, ¿por qué no invita a leerlo? ¿Por qué no invita a cuestionar su propia lectura? ¿Por qué? Dice el texto. Remitamos a los freudianos a Freud, que se ofuscaba en su presentación autobiográfica ante el hecho de que hubiese adversarios capaces de oponerse a sus tesis. ¿Ofuscar? ¿En serio? Manifestar resistencias, no creer en sus teorías, proponer la idea sacrílega de que el psicoanálisis sería, entre comillas, un producto de su fantasía especulativa. Pues, ¿cómo, cómo concibe el psicoanálisis entonces este caballero? No Freud, no yo, el autor, Michel Onfray. Onfray. Aquí viene la nota uno. Miren, sí. Los números romanos remiten al volumen correspondiente en Freud, volumen 20. Presentación autobiográfica, ok. Les dejo presentación autobiográfica también. Es que miren, justo si... Ese es el propósito también de mostrarles el texto. ¿Podría yo leer el texto y darle un significado mío, personal? Pero el chiste es que uno como sujeto analizante no se enfrente al analista. ¿De qué nos sirve? ¿Qué ganamos? Que uno como analizante se enfrente a esa dinámica permanente de ausencia de significado. Porque cuando no hay significado, nosotros se lo damos a lo que sea. Y es que ese es el punto. Este autor le dio un significado al psicoanálisis. Ajá. Un significado que pues se lo sacó de él, de su propia vida, de sus propias necesidades afectivas. Dice el texto. A ver, nota a pie de página número uno. Ah, ok. Vamos a continuar. Digo, la nota a pie de página solo habla acerca de la organización de la Standard Edition, etcétera. En tanto que él reivindicaba un prolongado y paciente trabajo de científico. Al dirigirse a sus adversarios, Freud llegaba a la conclusión de que reactivaban la clásica maniobra de la resistencia, no mirar con el microscopio a fin de no ver lo que le habían impugnado. Véase presentación autobiográfica, página 47. Toma la metáfora de Cremonini, que se negaba a observar por el anteojo de Galileo, y de tal modo se vedaba la posibilidad de acceder a la prueba de la validez de la tesis heliocéntrica. Y eso estaba mal, según este autor sí, al parecer. Freud condena eso, según este autor sí, pero hoy
son los freudianos quienes se niegan a observar por el telescopio histórico, y en este aspecto se asemejan a los sacerdotes del Vaticano, cuidadosos en aquella época de no someter el texto sagrado a la prueba científica. ¿Cuál telescopio histórico de los textos de los historiales clínicos? Por mi parte, utilicé el anteojo freudiano con el objeto a priori de descubrir lo que Freud afirma encontrar por su intermedio. Ya se habrá advertido que no me movía con prejuicio desfavorable. Me adherí durante bastante tiempo a la palabra performativa de Freud. En cambio, vi por el borde del ocular la cantidad suficiente de cosas para permitirme romper las postales clavadas durante tanto tiempo a mi pared. ¿Quién las puso ahí, querido? Propongo, pues, una serie de contrapostales. Contrapostal número uno. Freud formuló su hipótesis del inconsciente en una inmersión histórica decimonónica y en respuesta a numerosas lecturas, sobre todo filosóficas, entiéndase Schopenhauer y Nietzsche entre las más populares, pero también científicas. ¿Qué es decimonónico? No lo sé. A ver, otra vez recurramos a decimonónico. Ay, ¿qué hice? Simonónico, perteneciente o relativo al siglo XIX. Ok, creo que es todo. Ok. Dejamos de compartir. Stop share. Listo, a ver. Ve. Aquí está. Contrapostal número 2. Es posible, en efecto, atribuir un sentido a los diferentes accidentes de la psicopatología de la vida cotidiana, pero de ninguna manera en la perspectiva de una represión estrictamente libidinal y menos aún edípica. ¿Ok? Pero, digo, es que también aquí no sé a qué se refiere a represión, porque no estoy leyendo a Freud. Ese es el punto, queridas, queridos. Leer a Freud es acercarse a Freud. Pero un análisis no es acercar al analizante a Freud, es acercar al analizante a él mismo, a ella misma. Ajá. Es que ese es un gran problema, realmente. Asumir que el psicoanálisis, es decir, por ejemplo, complejo de Edipo, amén, palabra de Freud, amén. Ugh, eso es un psicoanálisis influido por las academias. Ese es un psicoanálisis, digámoslo, dogmatizado. El psicoanálisis real ocurre sin conceptos. El psicoanálisis real es acercarnos a escuchar. El psicoanálisis real no es un adoctrinamiento de lo que dijo Freud. Eso es algo muy curioso y eso es algo que vale la pena estudiar. Se puede hacer un psicoanálisis simplemente preguntando cómo, cuándo, dónde y por qué. Nada más. Pero, obviamente, no es nada más el... A ver, ¿cómo, cuándo, dónde y por qué? Oh, psicoanálisis. Ah, no. Porque justamente nos introducimos como seres humanos y consideramos a quien tenemos enfrente como otro ser humano. Digámoslo así. Ajá. Ya para acabar el texto, estamos a 2 páginas. El sueño tiene sin duda un sentido, contrapostal número 3. Pero en la misma perspectiva que la proposición precedente, debe descartarse por completo que lo haga en una configuración específicamente libidinal o edípica. Contrapostal número 4. El psicoanálisis es una disciplina que pertenece al ámbito de la psicología literaria. Procede de la autobiografía de su inventor y funciona a las mil maravillas para comprenderlo a él y solo a él. Me explico. Es que mm, hasta cierto punto es lógico
cuando uno tiene en consideración que a él lo obligaron a leer a Freud de determinada manera. Contrapostal número 5. La terapia analítica es la ilustración de una rama del pensamiento mágico. Como tratamiento funciona en el estricto límite del efecto placebo. No ha especificado qué es la terapia analítica. Contrapostal número 6. La toma de conciencia de una represión jamás provocó mecánicamente la desaparición de los síntomas, y menos aún la curación. Pues, ¿quién dijo lo contrario? Freud no dijo lo contrario. Pero bueno, otro texto que también me gustaría compartir con ustedes, Lo inconsciente, 1914. Digamos, leer a Freud tiene sus dificultades, pero también, por lo que estoy viendo, sus grandes beneficios. En serio, es básicamente como, ¿cómo decirlo? ¿Cómo señalarlo? Es que tampoco quiero ser ofensivo, pero el texto es ofensivo. Ajá. El texto señala cosas que nunca estuvieron ahí. A ver, voy a continuar. Bueno, es que posiblemente hayan estado, pero no en Freud, sino en la lectura que hicieron estos filósofos de Freud. Ajá. A ver, bueno, dicho sea, antes de avanzar, eh, la pregunta central sobre la toma de conciencia de una represión es: ¿qué es lo consciente? ¿Qué le da a a un conocimiento, a una palabra, a un acto, el carácter de conciencia? Por eso les digo, aquí hay un vacío tremendo en este texto de Michel Onfray. Lejos de ser universal, contrapostal número 7, el complejo de Edipo manifiesta el deseo infantil de Sigmund Freud y solo de él. ¿Y cuál era ese deseo infantil? ¿Matar a papá y quedarse con mamá? Edipo nada más así porque sí. En serio, contrapostal número 8. El rechazo del pensamiento mágico no obliga en modo alguno a poner el propio destino en manos del hechicero, es decir, del psicoanalista. Aquí solo dice hechicero. Ajá. Contrapostal número 9. Socapa de emancipación, el psicoanálisis ha desplazado los interdictos constitutivos del psicologismo, esa religión secular posterior a la religión. Mm, el autor se maneja, digamos, con un lenguaje un poco complicado. Básicamente, mm, hay gente que tiene a Freud como su santo, digámoslo así, desde el punto de vista católico, sí, pero eso ya es decisión de uno. Y al parecer eso le molesta tremendamente al autor. ¿Por qué? En serio, ¿qué problema tiene este sujeto con el hecho de que, no solo hablando de Freud, de que otras personas tengan ídolos? Podemos hablar, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona, Friedrich Nietzsche, Spider-Man, lo que sea. Ajá. ¿Y cuál es el problema de tener ídolos? No lo sé, no lo sé. Contrapostal número 10. Freud encarga lo que en la época de la Ilustración histórica se denominaba antifilosofía. Sí, una fórmula filosófica de la negación de la filosofía racionalista. Ajá.
¿Y eso qué quiere decir? Nada. Al menos aquí no dice qué quiere decir eso. Freud detestaba la filosofía y a los filósofos. Como buen nietzscheano, de Nietzsche, seguidor de Nietzsche, que negaba serlo, proponía, proponía poner al descubierto las razones inconscientes de los pensadores a fin de leer sus producciones intelectuales como otras tantas exégesis de su cuerpo, interpretaciones en de su cuerpo. Intentemos entonces con él esta psicografía, entre comillas, psicografía, a la que invita el interés por el psicoanálisis, ya se los había citado. La meta, no destruir a Freud, ni superarlo, ni invalidarlo, ni juzgarlo, ni despreciarlo, ni ridiculizarlo, sino comprender que su disciplina fue ante todo una aventura existencial autobiográfica, estrictamente personal, un manual de instrucciones para un solo uso, una fórmula ontológica para vivir con muchos tormentos de su ser. ¿En serio? Em, es que miren, queridas, queridos, Freud destruyó la filosofía, pues no. Es verdad, no descansaba su descubrimiento en la filosofía, iba más allá. Pero ese es otro punto. Si Freud no quiso insertarse en la filosofía, fue justamente porque no tenía la intención de decir esto está bien y esto está mal. Ser una figura, un guía moral desde la filosofía, cosa que al parecer este autor no logra captar y le molesta. Ajá. Y por supuesto, este autor sí está haciendo eso. Es que está mal tener ídolos. Freud no es un ídolo. Bueno, pues tú lo pusiste ahí. Yo no puedo hacer otra cosa. Si no quieres tenerlo ahí, pues no lo tengas y ya. Dice el texto. El psicoanálisis. Esa es la tesis de este libro. Es una disciplina verdadera y justa solo en lo concerniente a Freud y a nadie más. Ah. Los conceptos de la inmensa saga freudiana le sirven ante todo para pensar su propia vida, poner orden en su existencia. La criptognesia, el autoanálisis, la interpretación de los sueños, la indagación psicopatológica, el complejo de Edipo, la novela familiar, el recuerdo encubridor, la horda primordial, el asesinato del padre, la etiología sexual de las neurosis, y la sublimación constituyen entre muchos otros tantos momentos teóricos directamente autobiográficos. Ok. Es que miren, digo ok porque, en serio, ¿qué leyó este sujeto? Eh, ¿Dónde está, por ejemplo, la horda primordial, el asesinato, no el deseo, sino el asesinato del padre en la biografía de Freud? ¿Dónde está? La horda primordial no la propuso Freud, y esto parece que no lo toma en cuenta. Lo propusieron biólogos, entre ellos Charles Darwin, y Freud se apoya en ellos, en Tótem y Tabú, para formular lo que Freud denominó, y fíjense eso, el mito científico de la horda primordial, Tótem y Tabú. Y de ahí, psicología de las masas y análisis del yo. Pero claro está, aquí lo que importa es decir, no, el psicoanálisis solo es de Freud para Freud. Ok, bueno, pues está bien tu teoría, ¿qué le voy a hacer? La puedo refutar, pero pues, ¿de qué me sirve realmente? Es que justo, queridas, queridos, ¿por qué el psicoanálisis se transforma en un momento, en un conflicto de creencias? Si lo tomamos como una creencia, como un dogma, pues claro que se convierte en un problema dogmático. Él, el autor, refiere cómo
era obligado a hablar de cosas que él no creía. Ok, es que no hay forma, digamos, de acomodar eso. Vamos a acabarlo, ahora sí ya. Estamos a un párrafo más o menos. El freudismo es en consecuencia, como el espinosismo y el nietzscheanismo, el platonismo, el cartesianismo, el agustinismo, el kantismo, una visión privada del mundo de pretensión universal. El psicoanálisis constituye la autobiografía de un hombre que se inventa un mundo para vivir con sus fantasías, como cualquier otro filósofo. Bueno, si lo abordas desde la filosofía, tu tesis tiene sentido. Pero, ¿cuál es el límite de la filosofía, querido Michel Onfray? ¿Cuál? ¿Es posible que Freud no haya escrito para filósofos? ¿Es posible que pueda haber un conocimiento que no, ¿cómo decirlo? Es que no pueda ser concebido, que no tenga competencia, que no sea, ¿cómo decirlo? Un conocimiento que no sea filósofo, un conocedor, un pensador que no sea filósofo. Yo pienso que sí. Y entre ellos los niños son filósofos. Los niños en general, niños y niñas, infantes, ¿son filósofos? La filosofía es una actividad natural, como respirar. Voy a dejarlo así mi interrogante y ya finalizar esta introducción. Terminaré este análisis nietzscheano de Freud con Nietzsche, que brinda por su parte una respuesta a la pregunta, ¿qué hacer con el psicoanálisis? Con esta frase de El anticristo de Nietzsche, ajá, Friedrich Nietzsche. Apoyada en un enorme humor, la frase propone una fórmula útil para la resolución de nuestro problema. Entre comillas lo que sigue, palabras de Nietzsche. En el fondo hubo solo un cristiano y murió en la cruz. Cierra la cita. Escribe el padre de Zaratustra. Por nuestro lado, podríamos agregar, pues, como dichosos cómplices de la gran risa nietzscheana. En el fondo hubo solo un freudiano y murió en su cama en Londres en 1920, el 23 de septiembre de 1939. Pues freudiano, ¿cómo decirlo? Si hacemos de Freud un dogma, pues sí. Pero es que ese es el punto. Constituir a Freud en un ídolo, dogma, modelo, pues no es hacer psicoanálisis. A ver, vamos a continuar. Mm, Todo esto no habría sido demasiado grave si uno u otro, Jesús y Freud, Jesucristo, ¿vale? No hubieran dado origen a discípulos y luego a una religión extendida por el planeta entero. Eso es sobreestimar el psicoanálisis. Espero que se me haya comprendido. Este libro propone reiterar el gesto del Tratado de Ateología con un material llamado psicoanálisis. Pues bueno, está bien, bien por usted. Pero, ¿cómo decirlo? No solo eso no es psicoanálisis, sino me va a permitir, digamos, como formular un psicoanálisis, ajá, a partir de una crítica, porque es que es tiempo, queridas y queridos, es justo también estos los momentos. Ahorita ya no quiero extender mucho mi comentario porque quiero irme a descansar, eh, pero, ¿cómo decirlo?
Yo no puedo tener razón ahí donde eh, hay una intención. Ajá. ¿Cómo decirlo? Quiero decirlo de otra manera. La intención del autor es desacreditar a Freud, mintiendo, de manera directa. Y lo sé justamente por no limitarme a leer uno que otro, sino toda la obra de Freud. Ajá. Pues yo creo que eso es todo, queridas, queridos. Ciertamente el autor tiene ¿cómo decirlo? La intención, y lo vamos a dejar con su intención. Es que, ¿cómo decirlo? No es nada más una cuestión de intención, no es nada más una cuestión de levantarse en contra de. Es que también ahí hay dinero, de forma tal que al menos yo ya compré su libro. Estoy leyendo, pues, no un archivo en PDF, sino el libro en Kindle. Ajá. Y esa es, digamos, también la otra cara de la moneda, la cuestión económica, la cuestión de vamos a atacar a Freud y ¡pum! Eso mueve, no solo a mí. ¿Cómo decirlo? Es que no es a Freud a quien ataca, al menos no para mí. ¿Qué significa Freud para mí? ¿Qué significa Freud para ustedes? Tal vez nada, tal vez su padre, su abuelo, tal vez lo peor del mundo. ¿Y eso tenemos que cambiarlo? ¿Para qué? El chiste es no sentir, el chiste es, véanlo, está desnudo. Bueno, si quieres verlo así, adelante. Tu visión, tu pensamiento es responsabilidad tuya. Adelante, diviértete, haz como quieras. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos viernes de vida y obra de Sigmund Freud, lunes de Luis López Ballesteros, ¿vale? Bye.